Entonces, si están todos ya, comenzamos. El día de hoy vamos a comenzar con la patología quirúrgica referida a la circulación. En el programa van a ver que hay tres grandes grupos de patologías que afectan la circulación. La circulación arterial, la circulación venosa y la circulación linfática. En este caso vamos a iniciar con la circulación arterial. Y para todos los casos es lo mismo, se van a analizar las afectaciones agudas y crónicas. Hoy me voy a dedicar a darle información acerca de las afectaciones crónicas arteriales. En este caso vamos a conformar lo que se llama síndrome isquémico crónico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que afectan a la circulación arterial. Acá lo tienen, y esto se encuentra producido por la progresiva, por la progresiva obstrucción de la circulación que va a los miembros inferiores, sea del sector aortoilíaco, del sector ilíaco femoral, femoropopliteo o hacia distal, es decir, por debajo de la rodilla. ¿Cuáles son las causas que producen estas obstrucciones? Acá están analizadas las causas de lo más frecuente hacia lo menos frecuente. Lo primero son las arteriopatías producidas por arteriosclerosis, es decir, la producción de placas ateromatosas en el endotelio de las arterias, que con el correr del tiempo se van creciendo y generando obstrucción, que en principio no hay lesión hemodinámicamente significativa, quiere decir que el porcentual de la obstrucción no es lo suficientemente estrecho como para producir una caída circulatoria. Luego están los aneurismas trombosados. No se olviden que la enfermedad dilatante de las arterias se llama aneurismas, y los aneurismas pueden trombosarte y generar isquemia de las piernas. Luego está la enfermedad de Leo-Berbecker, las displasias fibromusculares, la degeneración quística de las arterias y una entidad que es bastante poco frecuente pero existe, que se llama atrapamiento de la arteria poplitea. En la evaluación clínica del paciente, el concepto general es el concepto de circulación. La circulación se encuentra asegurada por dos grandes elementos. Uno es la función de bomba del corazón, que afecta si se encuentra alterada a la circulación, y otro, todo lo que es el territorio de distribución de la circulación. En este caso, que vamos a ver la parte arterial, son todas las arterias periféricas. La función de bomba del corazón, ustedes ya han estado viendo, se controla con la inspección del área cardíaca. Luego de la inspección del área cardíaca, los efectos que generan en la circulación las insuficiencias cardíacas, como son la aparición de yugulares ingurgitadas, la maniobra de compresión del hígado y la aparición, la maniobra hepatoyugular, que aparición de yugulares ingurgitadas, la disnea, las taquicardias, las arritmias, etc. Primero, lo que hay que ver es que la función de bomba del corazón esté correcta. Si la función de bomba del corazón está correcta, el déficit circulatorio es más atribuible a las arterias periféricas. En el examen de las arterias periféricas hay que determinar por sectores. El primer sector que se examina son las arterias del cuello, es decir, las carótidas, porque generarían insuficiencia circulatoria cerebral con accidentes cerebrovasculares, etc. Esas arterias hay que palparlas, compararlas bilateralmente y posteriormente auscultarlas. En la palpación nosotros tenemos que determinar
la calidad del pulso en una escala de clasificación para ver la escala del pulso van de 0 a 4, donde 0 es ausente y 4 es normal. En el medio tenemos el 3, que es apenas disminuido, el 1 es que es francamente disminuido, el 2 que es disminuido, y además de esas características hay que ver 5, que es aneurisma, y 6, que es frémico. Entonces uno categorizaría la calidad del pulso de esa manera. Luego del examen del cuello hay que examinar el territorio supraclavicular, los miembros superiores, donde se va a ver el pulso axilar, de la arteria axilar, bilateral, comparándola, como dijimos, bilateralmente, pulso humeral, que se toma pegado al tendón del bíceps, y los pulsos en las manos. Es el radial, ¿no es cierto?, en la tabacera anatómica, ahí en el canal radial, y el cubital. Luego examinamos el abdomen, ¿no es cierto? Siempre el paciente en decúbito dorsal, y en el abdomen se examina la aorta. La aorta en los pacientes delgados se palpa fácilmente, pero en los pacientes con panículo adiposo aumentado es difícil de palpar. Pero es importante saber si la aorta tiene un calibre normal o se encuentra aumentada. De encontrarse aumentada, eso se llama aneurisma, y van a encontrar un latido aórtico que además expande. Luego vamos a los miembros inferiores, la arcada inguinal bilateralmente, se palpan los pulsos femorales, y luego hacia distal en el hueco popliteo, que no se olviden que es un triángulo, el hueco popliteo atrás de la rodilla, con la flexión de la rodilla en posición de decúbito dorsal, se palpa la arteria poplitea. Aquí hay que recorrer el diámetro mayor que tiene el hueco popliteo, el diámetro mayor es por donde discurre la arteria poplitea, y podría encontrarse pulso en su triángulo superior y ausente en el triángulo inferior. Luego vamos a las arterias de los pies. No se olviden que luego la arteria femoral se transforma en poplitea, y luego la arteria poplitea da su primera rama, que es la tibial anterior, que va por acá delante de la externa de la pierna, y luego del ligamento del tarso se empieza a llamar pedia, y entre el primer y segundo espacio interóseo del pie, ahí se palpa la arteria pedia. Y detrás del maleolo tibial, se palpa la arteria tibial posterior. Entonces, habiendo examinado la función cardíaca y habiendo examinado los pulsos periféricos, sus características, entonces podemos entrar a clasificar lo que es un síndrome isquémico crónico, bien distinto de los síndromes isquémicos agudos. Vamos a ver en otra clase, los síndromes isquémicos crónicos se producen con afectaciones en el tiempo, y ustedes van a encontrar que están caracterizados básicamente por 3 síntomas. Uno de ellos, claudicación intermitente, que está acá, que es ya más que un síntoma, una entidad, la claudicación intermitente. Luego está el dolor isquémico de reposo, y posteriormente las lesiones ulceradas o focos de gangrena. Entonces, esos 3 síntomas son los que caracterizan el síndrome isquémico crónico. Mientras que en los agudos, ya van a ver ustedes más adelante, se encuentran las 5 o las 6P, que tienen que ver con la ausencia de pulso, la palidez, la parestesia, la poliquiotermia, etcétera, etcétera. Eso es el agudo, separarlo perfectamente de lo que son síndromes isquémicos crónicos. Entonces, acá, bien, vamos a ver, la fase 1 son pacientes que no tienen síntomas, son asintomáticos, pero pueden tener lesiones obstructivas en las arterias, y luego en la fase o categoría 2A son los que tienen claudicación intermitente no incapacitante, es decir, una claudicación leve que aparece después de los 400, 500 metros. Después está la claudicación moderada,
ya tiene una claudicación a los 300 metros aproximadamente. Esto siempre dependiente de la actividad que tiene el paciente. Si el paciente es un paciente joven que tiene una actividad que requiere un gran consumo de oxígeno para los músculos de los miembros inferiores por su actividad, caminar, por ejemplo, los carteros o lo que fuere, entonces la discapacidad es a mayor cantidad de metros caminados. El grado 3 es el dolor isquémico en reposo. Este dolor en reposo es el dolor que presenta el paciente sentado o acostado, al dolor nocturno. Especialmente es el dolor nocturno que le impide permanecer acostado. Y por último, tienen todo lo que significan lesiones en las ulceraciones o focos de gangrena con pérdidas de fragmentos tisulares o pérdidas con lesiones mayores. Acá para que se acuerden, esto es lo que se conocía como síndrome del mirador de Vidiera, que es la claudicación intermitente. Este es un dibujo realizado en la cátedra de anatomía ya hace muchos años, ¿no es cierto?, donde el paciente salía a caminar y a determinada altura de la caminata sentía molestia primero y luego dolor en la pantorrilla que le impedía continuar y se detenía como si estuviese mirando una vidriera. Esto es lo que se llama dolor en reposo, que es un estadio ya más avanzado. El dolor en reposo hace que el paciente ponga en declive la pierna y se friccione el pie. Acá el pie se encuentra habitualmente pálido y en un estadio más avanzado aparece cianosis en el pie o el colorido rojizo del pie. Este colorido rojizo los americanos le llaman lobster foot, es decir, el pie de langosta, que era la langosta del Pacífico, la langosta que se come, digamos, no la langosta verde nuestra. Y esa coloración que adquiere el pie es esa coloración rosada, fuerte, ¿no es cierto? Y que de lejos pareciera que el pie estuviese caliente, pero en realidad el pie se encuentra frío. Y esto está determinado por un intento que hace el organismo de vasodilatar los precios superficiales y da ese color. Pero en realidad el pie está frío y esto por el color se llama eritromelia y el color más el dolor lo considera como eritromelalgia. Enfermedad arterial isquémica con el dolor en reposo o nocturno se localiza típicamente en el antepié. Y si uno lo examina, va a encontrar la ausencia de los pulsos, pero si mide las presiones segmentarias, es decir, la presión de perfusión, va a encontrar que se encuentra reducida importantemente, donde a la mitad no alcanza a 50 milímetros de mercurio la medición de la lesión. O pueden aparecer concomitante a esta medición de presiones, alteraciones en los tegumentos, en la calidad de la piel, en el crecimiento de las uñas se tornan distróficas, hasta que posteriormente aparecen lesiones que muchas veces son pequeñas, periunguales y demás, que inicialmente con algún mínimo tratamiento pueden curar, pero si la curación no aparece y la duración es mayor a 2 semanas, la lesión es considerada como severa. Momento. Estos pacientes, digamos, que tienen lesiones importantes, obstructivas de las arterias, ya con dolor en reposo y en isquemia, son pacientes que tienen riesgo alto cardiovascular y se considera que estos pacientes tienen afectación seguro en más del 40 al 50% de sus arterias coronarias o bien de sus arterias carótidas, aunque no haya sido sintomático. Este slide muestra la evolución de la isquemia de los miembros para valorar el riesgo de amputación, que es una clasificación llamada Wi-Fi, donde se ve la lesión, el grado de isquemia, midiendo el índice tobillo, brazo y
la calidad, el tipo y cantidad de sector afectado por infección. Acá van a ver lesiones en isquemia grado 4, así como le mostré la claudicación intermitente y el dolor en reposo. Van a ver miembros, ven cómo tienen isquemia crónica, esto ya tiene distrofia en las uñas, tienen micosis y ya tiene acá en el tercer dedo un foco de gangrena distal con cianosis y el pie ya empieza a encontrarse edematizado, isquémico. Estos son focos de gangrena ya más intensos, donde el primer, segundo dedo está con foco de gangrena en un pie que ya había tenido amputaciones previas. Acá van a ver otro pie, ¿no es cierto?, cuando ya la afectación es superior, es decir, en el sector aortoilíaco. Ustedes van a ver que las lesiones no son muy importantes, pero la isquemia es severa. Otro foco de gangrena. Y acá les voy a mostrar topográficamente dónde pueden estar las lesiones obstructivas. Una vez que tenemos el diagnóstico de síndrome isquémico, ¿no es cierto?, crónico, tenemos que cuantificarlo, como habíamos dicho, por la clasificación y posteriormente hacer el análisis topográfico de la lesión. Acá tienen la aorta, la salida de las arterias renales, ¿no es cierto?, la bifurcación aórtica, y si la lesión se encuentra en la aorta y ambas arterias ilíacas, van a encontrar ausencia de los pulsos en las arcadas inguinales y de ahí hacia distales, y este cuadro configura lo que se llama síndrome de Ehrlich o trombosis aortoilíaca. Y acá en el caso en el centro, van a ver una lesión unilateral. Entonces, en el examen clínico van a encontrar del lado afectado la ausencia de pulso femoral, popliteo, tibial anterior y tibial posterior, mientras que del lado contralateral van a encontrar todos los pulsos presentes. Aquí en el tercer gráfico van a ver donde los pulsos femorales se encuentran positivos. Esto quiere decir que las arterias ilíacas están permeables y que este pulso puede ser normal o alterado, como dijimos, por la clasificación de 0 a 4, o puede haber un soplo también en este sector, lo cual indicaría que empieza a haber una lesión estenosante en las arterias ilíacas, y luego ven acá del lado derecho, tapada, la arteria femoral superficial. No se olviden que acá viene arteria ilíaca, en la arcada inguinal, por debajo, 2 centímetros de femoral común, se separa, da la arteria femoral profunda que discurre la circulación en el muslo. Acá tienen la arteria femoral superficial que llega a la rodilla y se transforma en poplitea. Como ustedes ven, acá tiene pulso positivo, la femoral superficial ocluida y ya no hay pulso hacia abajo. Y acá del lado izquierdo van a ver cuando están todos los pulsos femoral y popliteos presentes, pero ausentes los pulsos distales. Esta es una afectación distal y que corresponde más a los pacientes diabéticos. Bueno, acá hay un algoritmo que es interesante para determinar qué hacer con los pacientes, si requieren qué tipo de tratamiento y qué tipo de diagnóstico complementario o la utilización de métodos complementarios de diagnóstico necesitaríamos. ¿No es cierto? Acá ven un paciente con el control. Primero, el paciente tiene dolor, tratamiento o no dolor, lo controlamos, es o no controlable el dolor, el tratamiento de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estos pacientes? La hipertensión, en primer lugar; en segundo lugar, las dislipemias; en tercer lugar, la diabetes. La diabetes es una afectación que potencia la lesión arteriosclerótica, es decir, no suma como factor de riesgo, sino lo potencia. La ausencia de cura de las heridas, la afectación infectológica de los focos de lesiones y posteriormente su tratamiento, que sea local mínimamente,
con pequeños debridamientos o curaciones, o bien la necesidad de hacer exéresis. El paciente puede ser candidato a revascularización, y para lo cual va a ser necesario tomar la necesidad de un método complementario de diagnóstico. Si es candidato a revascularizar, entonces acá vamos a realizar imágenes. Si no lo es el candidato y es imposible, el paciente seguramente va a terminar en una exéresis y en una amputación del miembro. Hay que hacer, realizar los métodos complementarios de diagnóstico, que acá se los muestro. ¿Cuáles son los métodos complementarios de diagnóstico? Primero es la medición de presiones segmentarias, configurando lo que se llama índice brazo-tobillo. Se toma la tensión en el miembro superior bilateralmente y luego, como ven acá, se colocan mangos de tensiómetro en muslo alto, muslo bajo, pantorrilla y tobillo. Y luego se puede tomar también en el dedo mayor, en el primer dedo. De esta manera tomamos la tensión en los distintos sectores y vamos a ver, colocando el transductor Doppler en la arteria tibial posterior o pedia, ¿no es cierto?, qué caída de la presión tiene. El índice normal, brazo-tobillo, es 1. Hay índices paradojales, en el caso que sea mayor de 1, no quiere decir que tiene una super circulación en el miembro inferior, sino lo que ocurre es que las arterias tienen paredes muy gruesas, calcificadas, e impiden que el manguito del tensiómetro las comprima, de tal manera que la presión parece estar aumentada. Los índices van decayendo hasta momentos críticos de índices donde baja de 40 milímetros de mercurio de la medición de los miembros superiores. Este índice brazo-tobillo se resulta de dividir la pierna sobre el brazo. Si supongamos el paciente tiene 140 de tensión y 140 distal, el índice es 1, lo cual sería normal. Acá encontramos la otra manera de medir la calidad circulatoria de los miembros inferiores en los síndromes isquémicos crónicos, que es con el ecodoppler. Ustedes van a ver, ahí esto es un ecodoppler color, donde se ve, en azul están viendo las arterias, en las venas, perdón, en rojo las arterias, y van a ir viendo lesiones, como ven acá, y se va a configurar una curva. El Doppler ve dos cosas, el ecodoppler: la estructura de la arteria, y ve la velocidad de flujo. La velocidad de flujo, cuando empiezan a haber estenosis, aumenta en el sector donde está la estenosis y va cayendo hacia distal. El gol estándar para el estudio de las isquemias crónicas de los miembros inferiores es la angiografía. El concepto general de angiografía, y que en realidad lo que se debe hacer es una arteriografía de los miembros inferiores, de tal manera de ver la aorta, las arterias de destino visceral, ¿no es cierto? Como ven, van a ver acá, la aorta. Acá arriba estarían las renales, ven la aorta dañada, las arterias ilíacas, ahí ya tiene una fuerte estenosis, total que seguramente haya un soplo por acá. Esta arteria que ustedes ven acá es la arteria mesentérica. Y el concepto es llevar medio de contraste suficiente para teñir todo el árbol arterial. Acá ven aortas ilíacas, tiene una lesión en el cono aórtico bien importante y una estenosis bilíaca bien estrecha que reduce más allá del 50, cerca del 80% la lesión. Acá ven otra lesión aórtica donde se ve una trombosis directamente de la aorta a nivel de la salida de las arterias renales. De la arteria mesentérica, ¿no es cierto? Y el paciente, por circulación colateral, va a llenar las arterias periféricas. Esta es una visión ya del sector femoropopliteo. Está la rodilla, la línea interarticular, como dijimos, acá está el triángulo
superior del rombo popliteo, del triángulo inferior, y una lesión severa, bien severa, de la arteria a nivel de lo que ya es arteria poplitea. No se olviden que la arteria poplitea empieza en el anillo del tercer aductor, un poquito más arriba. Acá ven una cosa muy importante, también una lesión de la arteria femoral superficial poplitea, acá donde se va haciendo poplitea, y se ven las tres fases de la circulación colateral. La primera es la circulación divergente, ahí van saliendo por colateral. Con el tiempo, con arterias circinadas ahí en tirabuzón y paralelas al eje principal que se encuentra obstruida, van a ver arterias colaterales que en una tercera fase convergen hacia el eje arterial nativo, ¿no es cierto? De tal manera que este paciente se ha producido prácticamente un bypass circulatorio biológico. Entonces, acá está la arteria femoral, divergente, paralela al eje y convergente. Esta paciente se está compensando. Acá tienen otra forma de estudiarlo al paciente, que es con angiotomografía, que en el caso de los miembros inferiores las lesiones distales son más difíciles de ver, pero se ve perfectamente. Ustedes ven el sector de vascularización visceral, el sector aortoilíaco. Acá van a ver otra forma de estudiarlo, pero ya por resonancia nuclear magnética, ¿no es cierto? Donde es más difícil de interpretar, se requieren aparatos mucho más modernos y bastante, hay bastante posibilidades de falsos positivos y de falsos negativos. Bueno. Una vez determinada la gravedad de la lesión, de acuerdo a lo que nosotros ya vimos recién, ¿no es cierto? Si el paciente es un claudicante, un paciente con dolor en reposo o con lesiones, tenemos que determinar quiénes son candidatos y para qué. Las claudicaciones leves a moderadas se tratan médicamente con la corrección de los factores de riesgo y con un elemento muy importante, el uso de medicamentos que cambien la reología de la sangre. ¿Esto qué significa? Hacer la sangre más liviana con antiagregantes plaquetarios tales como la aspirina. Por otro lado, el uso de estatinas y demás para modificar el colesterol e impedir que la placa siga creciendo. Lo más importante de todo es el ejercicio, y estos pacientes que claudican y tienen claudicación leves a moderada, hay que indicarle ejercicio con lo que se llama marcha programada, que es una marcha progresiva sin la necesidad de agotar el músculo para que se recupere rápidamente. Luego, los pacientes que ya tienen dolor en reposo, es importante ya determinar si van a ser buenos, malos o malos candidatos para la revascularización. La cirugía de revascularización o los procedimientos en general de revascularización tienen la importancia de generar el menor daño posible en el paciente con la recuperación más pronta y del segmento afectado de mejor manera. De esta manera podemos decir que es un buen candidato para revascularizar aquel que haya controlado sus factores de riesgo, por cierto, que suspende la intoxicación tabáquica, que se hayan podido usar ya vasodilatadores y hayan fracasado en el caso, los antigradación plaquetaria, como habíamos dicho, los ejercicios de la marcha y los cuidados del pie. La claudicación intermitente severa y progresiva, que es un grado ya alto, 2B, inhabilitante, con dolor isquémico en reposo y con índice bajo de tobillo menor de 40% y trastornos tróficos, estos pacientes ya van a necesitar sí o sí alguna forma de revascularización, sea por cirugía
la cirugía de bypass, o sea, por angioplastia de los sectores afectados. Los malos candidatos que para la resolución del problema son las lesiones que hagan suponer que la revascularización no va a ser lo suficientemente útil como para encontrar un segmento de miembro inferior que sea útil para la marcha. O bien que haya infecciones importantes, abscesos y flemones y demás, que involucren el sitio por donde quirúrgicamente nosotros tenemos que ingresar. Y el tercer elemento es la ausencia de lechos distales. No se olviden que para valorar una angiografía de un paciente tenemos que ver, y lo vamos a volver para acá, lo que tenemos. La arteria inicial, digamos, que es la arteria que lleva la sangre, luego la obstrucción, cuánto de segmento obstruido hay y cuánto hay de salida, o conocido como runoff, es la salida de las arterias. Si nosotros necesitamos hacer un bypass, necesitamos que saltear este sector, bypass significa puente o atajo, y llevar la toma del bypass, que es en una arteria que tenga buena cantidad de circulatoria, hacia una arteria que tenga un calibre suficiente y una distribución suficiente para arribar circulación al pie. Entonces estos malos candidatos, digamos, son aquellos que tienen, como dijimos, por más que se vaya a recuperar o realizar algún tipo de procedimiento, el segmento que quede no vaya a ser útil para el apoyo o para la sustitución con alguna órtesis o prótesis, que haya infecciones que vayan a hacer fracasar la operación o la angioplastia, dado que es el sector que está afectado, o los malos lechos distales. Acá le doy unos tips. Es que la arteriosclerosis obliterante de los miembros es 11 meses más frecuente que en los diabéticos, aparece muchísimo tiempo antes, ¿no es cierto? Hasta 10 años antes. El carácter invasivo de las lesiones infectadas, es decir, en el diabético, las lesiones se infectan prontamente. Y como es una lesión que afecta al tridente infrapatelar, es decir, de la rodilla para abajo, por debajo de la arteria poplitea, prácticamente todos estos pacientes tienen pulso popliteo, pero afectan tibial anterior, tronco tibio peroneo, tibial posterior o peronea. Las lesiones de los lechos distales, la calidad de los lechos distales es mala. Acá vamos a ver cómo se revascularizan los distintos sectores, el sector aortoilíaco, las distintas lesiones, posibilidades de bypass que se hacen. Pueden ir desde la aorta hacia las dos femorales, puede ir desde la aorta hacia las ilíacas, como acá vemos, aortoilíaco, o puede ir de las ilíacas hasta las femorales. Las endarterectomías en los miembros inferiores, si bien es una posibilidad técnica para preparar arterias para bypass, como única operación no se utiliza. Acá tienen un bypass aorto bifemoral, ¿no es cierto? ¿Cómo se realiza? ¿No es cierto? Acá está la prótesis.